de ustedes deben haber oído hablar de Dorothy Day, ¿no? Dorothy Day se encuentra en proceso de beatificación. Era una mujer norteamericana. Ella venía de familia judía. Desde muy joven había sido una gran activista anarcocomunista, anarcosocialista. Se encontró con muchos problemas con la ley. Llevó una vida de un increíble liderazgo revolucionario, tenía una personalidad muy magnética en la primera mitad del siglo XX y sale embarazada, considera que el embarazo era una pérdida de su tiempo, aborta y luego por una serie de circunstancias, especialmente por la influencia de un católico francés que vivía en Estados Unidos y que estaba profundamente comprometido con los pobres, ella comienza a tener un proceso de conversión que culmina con una conversión rotunda y donde ella tiene esta conversión a un catolicismo devoto, piadoso, profundo, místico prácticamente, y al mismo tiempo con un enorme compromiso social al extremo de vivir la pobreza. Y ella organiza un movimiento trabajador en el que funda unas casas de vida comunitaria y de solidaridad para gente que quiere vivir en la pobreza y quiere vivir la radicalidad del Evangelio. Entonces, Dorothy Day, mucho antes del Concilio Vaticano II, comienza esta experiencia del movimiento de trabajadores católicos y comienza a crear estas comunidades inspiradas en esta vida en comunidad, en casas de acogida, de práctica de la pobreza, de práctica del pacifismo, y se va convirtiendo poco a poco en un ícono por la radicalidad de su fe, por la radicalidad de su conversión, por el impacto que tiene en otros católicos conversos, es decir, personas que vienen de los extremos políticos, del extremo político, del ateísmo militante y radical, y terminan convirtiéndose por el ejemplo de Dorothy Day. Quienes no están familiarizados con su vida, vale la pena leerla, ¿no? Dorothy Day ve con buenos ojos, digamos, los aspectos del Concilio Vaticano II, y muchas personas, incluyendo muchos obispos, la veían con sospecha, ¿no? Porque ella era muy crítica del ateísmo y del radicalismo y de la ideologización de la izquierda. Pero ella venía de ahí y mantenía esta sensibilidad y esta capacidad de diálogo con el socialismo ateo o agnóstico, que era un movimiento muy pequeño y muy desconfiado en los Estados Unidos, ¿no? El socialismo nunca fue un gran movimiento, pero fue un movimiento intenso, ¿no? Entonces, muchas personas asumieron que ella mantenía todavía muchas inclinaciones izquierdistas, ¿no? Y no era verdad. Lo que ella tenía era una visión extremadamente radical de la pobreza, vivir la pobreza, para poder compartir la pobreza y para poder de esa manera dar testimonio de la necesidad de una sociedad justa para los trabajadores que les permitiera salir de la pobreza. Pero la primera que vivía esta pobreza en forma muy extrema, de el vivir realmente de mendigar, de pedir ayuda, de dedicarse al activismo evangelizador y de creer en el pacifismo radical, ¿no? Ella realmente creía que los católicos tenían que oponerse férreamente a la guerra, y en este caso era la guerra en Vietnam, donde hablaba constantemente en contra, ¿no?
Y esto incrementó a la idea de que ella era una católica de izquierda, digamos, una católica demasiado sociologizada, pero lo que era una mujer completamente consistente. Ella, digamos, nunca fue una teóloga, era una intelectual, una mujer extremadamente inteligente, pero nunca fue una teóloga y en consecuencia nunca disputó la doctrina teológica de la guerra justa. Ella simplemente decía, mi vocación, y yo creo que la vocación de los cristianos que vivimos esta vida de pobreza, es ser radicalmente cristianos. Y lamentablemente la causa de Dorothy Day está abierta, pero el hecho del número de sombras que se echaron a cuestionamientos de su, digamos, total dedicación a la doctrina cristiana y no al socialismo o a políticas de izquierda, dificultaron el proceso y de alguna manera todavía lo siguen dificultando, ¿no? Hay muchos católicos que yo conozco que piensan que fue una mujer admirable, pero que probablemente no alcanzó la santidad. Y eso se lo dejo a la iglesia, el juicio a la iglesia. Pero en mi opinión, la iglesia hace bien en considerar la posibilidad de la beatificación y Dios mediante la canonización de Dorothy Day. Y esto es porque alguna gente que la rodeaba o que la venía a visitar efectivamente como si fuera un ícono progresista, ¿no? Después del Concilio Vaticano II, ella es la gran reformadora, cosas que siempre había dicho que no tenían nada que ver con el Concilio Vaticano II, en las que simplemente creía con firmeza la radicalidad de vivir la pobreza y la paz. Si alguien tiene que agarrarme a palos porque yo defiendo a los pobres, no me voy a defender, voy a dar testimonio de mi mansedumbre, de ser como el Cordero, Jesucristo. Si ganamos, si vencemos en nuestras campañas de obtener beneficios para los más necesitados, para los pobres, no va a ser porque utilizamos recursos, porque utilizamos dinero, porque conseguimos grandes donantes, va a ser por nuestra pobreza. Ella creó un periódico que se llamaba El Trabajador Católico, Catholic Worker, y estas comunidades comenzaron a llamarse Catholic Worker. No quedan muchas, no quedan muy pocas. Los frutos, a corto plazo por lo menos, de Dorothy Day fueron bastante magros, pero Dios sabe lo que hace con sus hijos. Una de las cosas que me convencen que la vida de Dorothy Day y su verdadero amor a Jesucristo pobre, el auténtico amor, un episodio, ella ya estaba bastante mayor, tenía mucha dificultad para moverse, le costaba salir de esta comunidad de trabajadores católicos, ahí a esta casita de vida de pobreza, digamos, porque comenzó a vivir la pobreza y la castidad por opción propia, ¿no? Y ya había tenido una hija, entonces hay una hija de Dorothy Day, pero decidió llevar este tipo de vida. Pero se convirtió en un imán de muchos de estos curitas progresistas que decían, yo tengo que ir a ver a Dorothy Day, tengo que tomar mi foto con Dorothy Day, y habían por ahí algún par de curas jesuitas ultra rebeldes y politizados, algunos que terminaron dejando el sacerdocio, como uno de los famosos padres Berrigan, por ejemplo, que eran otra cosa muy distinta a Dorothy Day. Pero a estos curitas les gustaba pues estar en la escena y tener su memento, ¿no? Tener su recuerdo. Yo estuve con Dorothy Day. Entonces, entre los sacerdotes que venían y le decían, ya, yo quiero voluntariarme para celebrar la misa, etcétera, etcétera, vino una vez un sacerdote, y esta anécdota la cuenta una discípula suya, que estaba muy joven, ahora ya está muy mayor, pero que cuenta algo que le sorprendió, y es la reverencia que tenía Dorothy Day por la Eucaristía, incluso cuando era mal celebrada por sacerdotes que la celebraban después del Concilio Vaticano II en esta forma que supuestamente tenía que ser creativa, ¿no? Cercana al pueblo, etc. Entonces, ese sacerdote que ya se había comprometido a venir el domingo a celebrar a una Dorothy Day que ya estaba muy, muy afectada físicamente, con muy poca movilidad física, ¿no?
resulta que el sacerdote llega sin utensilios para celebrar la Sagrada Eucaristía. Entonces le dice a Dorothy Day, no hay problema, voy a tomar una taza, ¿no? O sea, había traído hostia, había vino, no tenía copón, no tenía nada más, ¿no? Entonces, y no tenía cáliz. Entonces, dice, no se preocupe, para el cáliz voy y traigo una taza de café, esas que tienen un asa, ¿no? Trae una taza de café. Dorothy Day no dice nada porque quería que la misa se celebrara. El sacerdote celebra la misa, ¿no? Purifica a medias, porque es sacerdote moderno, pues hay que celebrar, ¿no? El pueblo y cualquier taza. Jesucristo es humilde, acepta cualquier cochinada. Y Dorothy Day, esta discípula, dice que la ve sufrir tremendamente con esta falta de reverencia, pero incluso en esas situaciones era pacifista y decía, no voy a confrontar, no voy a... Que Dios se encargue, no voy a buscar un pleito acá, ¿no? Pero lo que le llamó la atención a esta discípula es que ella sí agradece al sacerdote que haya celebrado la misa, lo trata bien, le invita un almuerzo muy magro, no muy modesto, pero una vez que el sacerdote se va, se despide, obviamente se toma 20 fotos pues con Dorothy Day, ¿no? Por la tarde, esta discípula, entonces joven, se encuentra con que Dorothy, a pesar de su inmovilidad, de su poca movilidad, primero ella se había parado y comenzó a limpiar todos los objetos que habían sido utilizados en la misa, y los limpiaba. Y el sacerdote estaba ahí socializando, hablando con el resto de la gente. Y ella veía esto, ¿no? Y dice, pero comienza a ver este cuidado con que lo limpiaba y cómo separa estas tazas que había utilizado, este par de tazas, las separa a un costado, y después de la despedida de este sacerdote, por la tarde ve a Dorothy Day una vez más, ¿no? Con mucha dificultad para movilizarse, con una pala, una lampa, y ve que va al jardín y comienza con mucha dificultad a hacer un agujero con la pala. Y hace un agujero relativamente hondo, ¿no? Considerando además sus limitaciones físicas y su debilidad, y enterrando estas dos tazas que había utilizado el sacerdote para celebrar la misa, y luego tapándola. Cuando ella le preguntó, Dorothy, ¿por qué has enterrado estas tazas? Son unas tazas. Dorothy Day le dice, no, ya no son tazas, son cálices. Pero son cálices indignos. Ya no pueden ser utilizados para ninguna otra cosa. No vamos a poner café en ellas porque han tenido la sangre de Cristo. No quiero que nadie crea que esta es una taza y no puede estar con el resto de las tazas. Cuando algo ha recibido a Jesucristo, ya no es lo que era antes. Cuando esta taza contuvo la sangre de Cristo, ha cambiado para siempre. No puede contener nada que sea menos que Cristo. Y como no es digno, no la vamos a utilizar como un cáliz, pero tiene que desaparecer porque ha adquirido el rango de cáliz. Esta mujer, hace poco, a raíz del Congreso Eucarístico en Estados Unidos, dijo lo siguiente: yo siento que hasta antes del Congreso o antes de nuestro encuentro con Cristo éramos simplemente tazas, simples, funcionales, prácticas,
y buenas, somos personas buenas. Tenemos la capacidad de acoger cosas, pero en el momento en que Cristo entró en nuestras vidas, ya no somos tazas, nos hemos convertido en cálices. Cada vez que comulgamos, la divinidad de Jesucristo entra en nuestros corazones y desde ese momento nos hemos convertido en cálices que han acogido el cuerpo y la sangre de Cristo, alma y divinidad. Ya no somos ordinarios, somos extraordinarios. Y esperemos que esta pequeña anécdota de Dorothy Day nos haga pensar en el valor y el honor intrínseco y la reverencia que tenemos que tener con nosotros y con nuestros propios cuerpos una vez que hemos consumido el cuerpo y la sangre de Cristo. Que tengas un buen día.